capacitación en línea del día de hoy. En esta sesión nos acompaña el ingeniero Irving Ábalos Díaz, a quien agradecemos su presencia. Nos presentará el tema de cables de control y principios básicos de transformadores. El ingeniero representa a la marca de Viacom, de la cual Bomara Eléctrica es el distribuidor autorizado. La duración del curso será de 40 minutos más 15 minutos que se destinarán a las preguntas que los usuarios tengan. En la parte inferior derecha podrán hacernos llegar las dudas que tengan, las cuales el ingeniero nos hará favor de responderlas en esta misma sesión. Sin más por el momento, le cedo la palabra al ingeniero Irving. Ingeniero, adelante. Ok, correcto, muchas gracias. Antes que nada, muy buenas tardes a todos los que están conectados. Como ya bien lo comentaron, vamos a ver el tema de cables control. Cualquier duda ahí la vamos checando en la parte del chat. Lo que tenemos que primeramente tener bien en cuenta, bien como un punto a atender antes de pasar a materia de ver los cables control como tal, etcétera. Tenemos que tener bien en claro nuestro sistema eléctrico, en el cual tenemos diferentes etapas, tenemos diferentes niveles de tensión, tenemos diferentes formas de transportar la energía, y cada una de estas etapas nos da como resultado tener que adecuar el conductor eléctrico, el cable como tal, a las necesidades propias de cada instalación o propias de cada etapa. Por eso es que la parte de la selección de cables es muy importante, tanto como o igual o más que la parte también de cálculo de la misma instalación. En la parte de la selección yo voy a poder estar determinando los aspectos con los cuales va a cumplir el conductor. Como les decía, si es para un tipo de instalación, para el medio ambiente en el cual se va a instalar, o alguna gente que pueda estar alrededor del cable, que pueda estar poniendo el cable en cierto riesgo o pueda representar algún daño, ya sea mecánico, eléctrico, que pueda estar cerca de alguna sustancia que resulte peligrosa para el cable. Entonces yo debo de dotar al cable con los elementos adecuados para que yo darle una vida útil al cable más extendida por haber yo seleccionado sus componentes de manera adecuada. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva que se representa nuestro sistema eléctrico, ustedes pueden apreciar diferentes tipos de cables, ¿verdad? Que da como resultado de lo que anteriormente mencioné, en donde pues tenemos cables para la transmisión, para la subtransmisión, distribución, tenemos cables ya propiamente para el consumo, y pues dentro de lo que va a estar la parte de industrial es donde nos vamos a enfocar, donde va a estar los cables control, ¿verdad? Todos aquellos cables que ocupamos para lo que va a ser el control de equipos, para alimentación de equipos, para transportar señales, y en el cual es muy importante seleccionarlos de una manera adecuada. Los cables para su uso, para su selección, yo como usuario me puedo basar en 3 principios principales para determinar las características que debe de poseer el cable que yo voy a necesitar. El primer punto que yo puedo estar usando para la selección del cable es lo que yo espero del cable como tal, ¿sí? Aparte de su función principal de transportar la energía o de transportar las señales, en este caso para los de control, ¿qué otra cosa requeriría del cable como tal? Y entonces ahí el usuario puede definir que a lo mejor necesite un cable flexible, puede definir que a lo mejor necesite un cable que soporte el sistema húmedo o presencia de agua ya como tal, una alta temperatura, una baja temperatura, que esté protegido contra daño mecánico, porque a lo mejor ahí donde va a estar instalado el cable, puede estar sujeto a algún tipo de daño, a que lo pisen tal vez, etcétera.
Ahí yo voy a definir cuál va a ser la protección extra que debe de cumplir el cable, o si hay alguna sustancia también presente, provocada ya sea por en las fábricas la misma materia prima que puedan ocupar o algún proceso que dé como resultado que el cable entre en contacto con ciertas sustancias. Otro punto que yo puedo utilizar es lo que nos dice los alcances que tenga la tecnología en materia de cables. Nosotros en cables, como fabricantes, tenemos incluso un centro de investigación en donde estamos nosotros constantemente buscando nuevas fórmulas para adicionar nuevas características a los polímeros con los cuales empleamos para los aislamientos de los cables, de tal manera que podemos ya tener ahora PVCs que ya sean resistentes a la humedad, PVCs que ya sean resistentes a ciertos daños, sean resistentes para el contacto con el agua ya como tal, y adicionarle ciertas sustancias para que empiecen a pasar pruebas de incendio, pruebas de intemperismo, principalmente hablando. Entonces nosotros vamos a estar desarrollando estos compuestos para cada vez ofrecer pues más estarnos acercando a un punto en el cual pues con un cable empecemos a atacar el mayor número de instalaciones posibles, ¿verdad? Y sin embargo, mientras llegamos al punto en el que solamente con un solo cable podamos nosotros como tal cubrir las necesidades que tengo en campo, ¿verdad? Va a ser necesario que todavía especifiquemos los componentes que hay o los diferentes materiales que hay. También en este punto es donde luego caemos en donde sobreespecificamos las características de los cables y ponemos diferentes eh, descripciones de cables, las juntamos en una y cuando lo llevamos esto a la práctica, pues ya comercialmente ese cable ya no existe, ¿no? Muchas de las características que hay en cables, algunas mismas se contraponen por ellas mismas y donde nos dicen, bueno, entonces por poner un cierto componente gano ciertos atributos, pero ese mismo componente hace que pierda otros atributos. Entonces yo tengo que valorar hacia dónde voy a cubrir mis necesidades y sobre eso pues voy a definir el cable que necesito. El último punto que tenemos ahí es las normas y especificaciones. Esto es muy, muy importante, ya que nosotros tenemos aquí en lo que es en México, trabajamos con dos organismos para lo que es la fabricación de cables. El primero que es ANSE, que aplica para todos los particulares. Sí, ANSE, que es la Asociación Nacional de Certificación, en el cual ellos son los encargados de emitir las que conocemos como normas mexicanas, las NMX. Y otro de los organismos con los cuales nos podemos encontrar es CFE, en el cual CFE para sus instalaciones emite sus especificaciones y también tengo que tener en cuenta si voy a trabajar en una instalación propia de CFE, entonces yo tengo que estar o tener mucho cuidado en qué tipo de norma es con la que voy a manejar, voy a mandar a fabricar el cable. Si yo por un lado mando a fabricar un cable con norma de ANSE, pues por ende me van a dar un certificado de ANSE y va a ser, y lo voy a poder aplicar en todas las instalaciones de particulares. Para lo que es en lo que es cables con bajo norma de CFE, obviamente aplica dentro de las instalaciones de CFE y aquí lo que voy a obtener como certificado va a ser el protocolo de la PEM y un documento que es denominado sigla 03, en el cual este documento es como un rastreo, en el cual CFE constata
el origen de procedencia de los materiales que se pretendan utilizar en sus instalaciones. Por ejemplo, si nosotros fabricamos un cable bajo especificación de CFE, lo damos de alta y por dar un número, decimos que es el número 1. Después, a su vez, este material se vende a algún distribuidor, lo vuelve a dar de alta y adquiere el número 2, y así sucesivamente hasta que llegue hasta el usuario final. Este usuario final va a presentar el sigla 03 y empieza un rastreo en retroceso hasta que dé con el origen del producto como tal. Si yo pretendo instalar un cable con normativa de ANSE en una instalación de CFE, esto en automático me va a venir un rechazo del material y pues yo voy a acarrear un problema ya no de una cuestión técnica del cable como tal, sino ya de una cuestión más administrativa. Por eso es que hay que tener muy en cuenta lo que son las normas y especificaciones para no tener ahí problema. Entrando en materia con nuestros cables control, nos van a decir que las características principales que tienen los cables control es que van a ser cables que van a poseer de 2 a 37 conductores aislados individualmente. Ahí va a depender del número de señales que yo voy a necesitar, ¿sí? Y aquí es muy importante no confundirlos con los cables multiconductor, en los cuales los multiconductores van solamente de 2 a 4 conductores, y los multiconductores están destinados principalmente para circuitos de fuerza, puesto que emplean los calibres gruesos. Aquí nosotros, como se ve, lo que requerimos no son tanto irnos sobre la parte de calibres gruesos, sino irnos más sobre el número de conductores, puesto que si a lo mejor voy a alimentar alguna máquina, esta máquina pues necesite yo de diferentes tipos de señales, y ya pues como resultado me pueden dar un cable control que esté en el rango de 2 a 37 conductores. Todos estos siempre van a ir reunidos bajo una cubierta integral común, y en la cual en los cables control yo debo de especificar siempre el material del aislamiento y de la cubierta. Ahorita vamos a ver esto. Por otro lado, otra característica que tienen los cables control son los calibres que vamos a estar trabajando, que van a ir del 8 AWG al calibre 20 AWG. Prácticamente vamos a ocupar los calibres delgados de mi escala AWG. Las normas con las que va a cumplir el cable control, en este caso puede ser la NMXJ 300. Esta aplica para todo tipo de cables control. Y en el caso de la norma de Comisión Federal, va a ser la E40-20 CFE, y esa aplica solamente para cables control de PVC. Como todo cable que se va a emplear, se tiene que especificar los materiales con los cuales se va a fabricar dicho cable. Nosotros, principalmente para la parte de aislamientos, trabajamos dos tipos, los que son de tipo termoplástico y los que son de tipo termofijo. En los termoplásticos puede emplear aislamientos como polietileno o PVC, y en los termofijos puede emplear aislamientos como XLP y EPR. Entonces, dependiendo de cada uno de estos materiales, van a ser también las características que voy a estar atacando, ¿sí? De acuerdo al tipo de instalación que tenga. Por otro lado, también tengo que estar especificando lo que son las cubiertas, ya que de igual manera que los aislamientos, puedo encontrarme tanto con cubiertas de tipo termoplástico y cubiertas de tipo termofijo. Entonces aquí va a depender de qué tanta protección yo quiera emplear para mi cable control, o de plano ya contra qué lo tengo que proteger. ¿Sí? Ahora bien, aquí también los cables control, a diferencia de los multiconductores, principalmente también nos pueden dar la opción de suministrar
el cable con un blindaje, en el cual nos dice que puede ser a base de cintas de cobre, como el que estamos viendo en la imagen, o puede ser a través de una malla aluminizada. Entonces, lo que va a conformar a nuestro cable control como diseño estándar va a ser el conductor, el aislamiento y la cubierta exterior. Y adicionalmente le pondré un blindaje y el cual también va a provocar que yo tenga que adicionar una segunda o una última cubierta exterior. ¿Sí? Entonces ya cuando tengo dos cubiertas, pues se le denomina cubierta interna y externa. De tal manera que si ustedes, por ejemplo, ven que en los cables diga, por ejemplo, en los que son nada más con una sola cubierta, que digan PVC más PVC, digamos, el primer, eh, cuando dicen la primera vez que se menciona el PVC, se hace referencia al aislamiento, y la segunda, que decimos más PVC, se hace referencia a la cubierta. O por ejemplo, si digo un XLP más PVC, quiere decir que es XLP en el aislamiento y PVC en la cubierta. En los cables control, como les decía, podemos tener los blindajes y tenemos las construcciones como se ve a continuación, lo que más o menos estábamos atendiendo, en el cual está el conductor. Aquí en el conductor, a diferencia de los multiconductores, los cables control, debido a su tamaño o su calibre, siempre van a ser cables de cobre. De acuerdo a las normas mexicanas, el calibre mínimo para usar cables de aluminio es el calibre 6, y nuestros cables control, el más grueso, está ubicado en el calibre 8. Por tal motivo, todos nuestros cables control van a ser siempre de cobre. Tenemos también nuestros aislamientos, en el cual va a ir aislado cada uno de nuestros conductores, dependiendo del número que nosotros hayamos solicitado, y siempre van a ir cubriendo un código de colores específico. Dependiendo del número de conductores, es como se va a dar este código de colores. Pero este código de colores principalmente va tendiendo a cubrir lo indicado por las normas de instalaciones. Como blindaje, aquí ejemplos, tenemos lo que es la malla aluminizada y las cintas de cobre. Y ya por último, tengo lo que es mi cubierta exterior. En las características del conductor nos va a decir que siempre va a estar formado por alambres de cobre en temple suave, que nos va a dar un 100% de conductividad, y los alambres van a ser cableados concéntricamente en una o más capas alrededor del cable. Entonces, aquí cuando nos hablemos de una construcción concéntrica, como se ve en la figura de la derecha, ustedes pueden ver que es de cobre, tiene un alambre al centro, después una capa de alambres para formar 7 hilos, y después una segunda capa para formar 19 hilos. Dependiendo del número de alambres con los que esté conformado el calibre, entre mayor sea el número de hilos, más flexible se va a volver ese cable. Como les repito, para la parte de cables de aluminio, estos no van a estar contemplados por las normas, en otras palabras, van a estar prohibidos. En los aislamientos nos dice que va a tener la función necesaria de separar lo que es la corriente para que evitar fallas a tierra, evitar que descargas como tal, y en la cual lo importante para los cables es que voy a tener dos tipos, los de materiales termoplásticos y termofijos. Termoplásticos, aquellos que en cuanto entran en contacto con una flama se reblandecen, pierden su forma, y después por más calor que se les aplique no puedo regresarlos a su forma original. Y los termofijos tienen la característica de que si les ponemos una flama no se tienden a derretir, sino más bien a carbonizar. Y de los materiales termoplásticos principales que tenemos para aislamientos, como les decía, está el PVC, el polietileno, y termofijos, el polietileno de cadena cruzada, XLP, o tenemos el etileno propileno, EPR.
Tenemos también lo que es la cubierta exterior, en la cual va a tener la función, como decía, de proteger a los demás elementos que van a conformar el cable del medio ambiente en el cual se va a instalar. Entonces yo tengo que tener cuidado de si es una protección contra ácidos, aceites, agua, etcétera. Cualquier sustancia que pueda estar presente y pueda resultar dañina para el cable. Aparte también esta función de la cubierta puede ser para una protección mecánica en el cual el cable pues esté sujeto a dobleces o puede estar sujeto incluso a golpes. Entonces, dependiendo del tipo de material, es el tipo de protección que me va a estar brindando. En el marcado del cable, nosotros podemos estar checando las características que tiene el cable como tal, ¿sí? Entonces, estas características van a obedecer a cierta nomenclatura y en la cual pues, nos va a decir qué propiedades es las que tiene el cable. Las siglas que se emplean para la identificación de conductores, pues tenemos que una T para materiales termoplásticos, R y X para aislamientos termofijos, las H para la temperatura máxima de operación, la W capaz de operar en ambiente mojado, N que tiene una capa de nylon. Y después tenemos características adicionales que dependiendo del fabricante se las va a ir adicionando, como es el guión 2, que entonces ese cable puede operar a 90 grados ya en cualquier ambiente, el LS, que es no propagador de incendio, bajo emisor de humos y de bajo contenido de gases ácidos. CT, que es un cable aprobado para instalaciones en soportes tipo charola, y SR, cables que puedo instalar a la intemperie o directamente que les dé los rayos solares. En los cables como tal, tenemos que tener en cuenta las diferentes pruebas que se les practican, puesto que de ellas se interviene mucho el tipo de cable control que voy a emplear o que me van a estar cotizando o vendiendo. Porque no nada más se trata de decir, pues véndeme un cable control PVC más PVC y pues te den cualquier tipo de cable. Entonces, por eso es muy importante analizar el tipo de pruebas que se les practica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la más sencilla, que se llama resistente a la propagación de flama. Esta prueba consiste en poner el cable o un mechero durante 15 segundos, después retirar el mechero y antes de un minuto se debe de apagar la flama que se haya generado. Si esto sucede durante 5 aplicaciones, entonces el cable habrá sido aprobado como un cable no propagador de la flama. Y como les digo, esta es la prueba más sencilla que se le puede practicar. Para los cables que se van a instalar en charola, se hace una prueba que se llama no propagación de la flama en charola vertical, con la cual adquieren el marcado CT. Aquí el cable se prueba a 720 grados centígrados durante 20 minutos. Se pone unas bases de algodón a 2,44 metros para checar que la degradación, o más bien para que no haya partículas desprendidas por el cable, producto de haber estado el cable degradándose con el fuego, y prácticamente que las marcas de las bases de algodón salgan como entraron. Y por último tenemos la prueba más severa que se le practica a cables control, que es la de no propagador de incendio, que aquí hay que tener muy presente o muy en cuenta, no confundirla con no propagador de la flama. Es una no propagador de la flama y otra es no propagador de incendio. La de incendio, a diferencia de la de flama que se practica con un mechero, aquí se mete el cable o un conjunto de cables y se prueban a 800 grados centígrados durante media hora. Entonces, tanto en el tiempo de exposición como en la temperatura que alcanzan, es muy superior a lo de la prueba de no propagador de la flama. Todo esto como resultado nos da la clasificación de los cables control. La clasificación se puede dar de dos maneras. La primera, por el grupo en el cual me va a indicar el nivel de tensión. Entonces, para el grupo 1 van a ser cables control hasta 600 volts y grupo 2, cables control hasta 1000 volts. Y en el caso de las clasificaciones por tipo, tengo tipo A, tipo B, C y D.
En el caso del tipo A, me dice que es un cable control que no pasa ninguna prueba de propagador de flama, ¿sí? O sea, es un cable totalmente inseguro en ese sentido, ¿verdad? Este es el tipo A. El tipo B es un cable que solamente va a pasar la prueba de no propagador de la flama, la del mechero. Y el tipo C es un cable que va a pasar la prueba de no propagador del incendio, la de los 800 grados. Pero el tipo D, que es el más completo, aparte de pasar la prueba de no ser propagador de incendio, también va a ser de bajo emisor de humos y de bajo contenido o bajo emisor de gases halogenados o gases tóxicos. Entonces, esas tres características juntas te va a dar como resultado un marcado tipo LS. Entonces, el cable más seguro en este sentido es el tipo D. Entonces, ahora bien, cuando yo vaya a requerir la cotización de un cable de un cable control tipo PVC más PVC, ahora aparte tengo que fijarme qué tipo es, si es tipo A, B, C o D. El blindaje tiene la característica de proteger a nuestro cable control de interferencias externas en las cuales puedan afectar a mis señales que van a estar transportándose por el conductor. Entonces, aquí yo tengo que ver, dependiendo la sensibilidad del equipo que voy a estar alimentando o la pureza que yo pretenda en mi señal, voy a ver el tipo de blindaje que voy a requerir. Puedo recurrir a dos principales, lo que es la malla aluminizada y las cintas de cobre. Y aquí cuando yo especifico un blindaje, tengo que indicar el porcentaje del mismo. El porcentaje se va a referir a qué tan cerrado o qué tan abierto es el blindaje. Por ejemplo, si en el caso de las cintas, cuando especifico un 100%, me refiere a un blindaje donde las cintas están traslapadas una con otra y no permiten ningún hueco entre ellas. Y en el caso de las mallas, si yo me voy separando del 100, la unión que hay o lo cerrado de la malla se empieza a abrir y empieza a dejar huecos. Entonces, obviamente, entre más me acerque al 100, o sea, el 100%, se ocupa más material, el cable es más seguro, pero también te va a costar más, o sea, va a ser económicamente un poco más caro. Por eso es que es muy importante checar también el tipo de blindaje y, ¿verdad?, el porcentaje del mismo. También yo puedo tener lo que son cables armados o la tecnología de cables MC para cables control. Y aquí los puedo dotar de lo que es una armadura o un fleje de aluminio y simulan a lo que es un tubo Liquatite ya con toda la cubierta exterior. Entonces, con la gran diferencia de que pues el tubo Liquatite no viene cableado. Aquí se puede entregar los cables control con lo que es la tecnología MC y pues el cable ya no es necesario de ninguna canalización. Incluso en la construcción que vemos en pantalla se pudiera tener un cable directamente enterrado sin necesidad de, una vez más, de canalización, simplemente abrir el piso, colocar el cable y tapar. Entonces, la ventaja que te da la tecnología MC en cables es muy buena, te permite hacer el tendido en un solo paso y sin la necesidad, ¿verdad?, de tener desperdicios de material, puesto que se va cortando a la necesidad que uno quiere. Y aparte, pues tengo todos los beneficios o que ya previamente hablamos dentro de los cables control. Ahora bien, vamos a ver el tema de transformadores. En el tema de los transformadores nos dice que, como introducción, va a ser una máquina eléctrica que trabaja de acuerdo al principio de inductancia mutua entre dos o más bobinas o devanados acoplados inductivamente por un núcleo. Suministra transferencia de energía entre el primario y secundario, transformando usualmente sus valores de tensión y corriente. Entonces aquí vamos a tener un elemento también muy importante dentro de mi instalación, el cual se va a encargar de estar ya sea subiendo o disminuyendo los niveles de tensión, depende de la aplicación o uso que les vaya a dar.
Si yo, por ejemplo, voy a tener una instalación de lo que es transmisión, a lo mejor ahí pues recurro a transformadores elevadores que me eleven la tensión y esa tensión pues ya no tenga tantas caídas de tensión. Y en el caso ya, si me voy a la distribución, pues voy a tener transformadores reductores que me permiten tener los valores tanto de corriente como de tensión a valores ya de consumo. Los transformadores se pueden ir clasificando de acuerdo a lo que es su capacidad. Tenemos monofásicos que pueden ir de 5 hasta 167 kVA y los trifásicos que pueden ir en capacidades desde 15 hasta 500 kVA para algunos tipos y para, por ejemplo, tipo subestación pueden ir todavía a ya cantidades de MVA como tal, ¿no? Esa es una de las clasificaciones que puedo tener en mis transformadores. Otra clasificación que tengo en los transformadores o que tengo que tener en cuenta es el tipo de enfriamiento. ¿Cómo se va a enfriar como tal el transformador? Entonces, para esto tenemos dos opciones. Que el transformador esté seco, ¿verdad? O no tenga ningún refrigerante, o recurra a uno, que en este caso sería un aceite, en el cual en lo que es el tanque del transformador se inunda en aceite para alojar lo que son las bobinas del transformador y así se lleva a cabo el enfriamiento del mismo. Y en el caso de los secos no lleva este aceite, precisamente por eso la denominación de transformador seco, ¿verdad? Y simplemente estaría enfriando por el paso del aire. Perdón, me brinqué uno. Puedo tener otra clasificación o puedo ver los transformadores de acuerdo al tipo de transformador, en el cual tengo el transformador tipo poste, en el cual, de acuerdo a su nombre, o valga su nombre, se aplican instalaciones donde se va a alojar postes para la distribución. El transformador tipo subestación, el transformador tipo pedestal, los transformadores secos. El tipo pedestal me permite alojar en él lo que es un fusible para su protección, ¿sí? Y ya no recurrir a una subestación como tal. A diferencia del transformador tipo subestación, me da la opción de tener un acoplamiento directo hacia lo que es la subestación, y aquí sí no va a tener esa protección como el pedestal, y la protección se la va a tener que dar la misma subestación. Y para lo igual, como decía, pues también tenemos transformadores de tipos seco. Dentro de los pedestales, aquí sí hay que hacer una observación en la cual puedo tener dos tipos, el pedestal de tipo anillo o el pedestal tipo radial. El tipo radial se caracteriza por tener solamente 3 bobinas o 3 entradas, 3 boquillas, ¿verdad? Acá están, en la parte de abajo. Y esto solamente me permite que yo dé una sola alimentación y hasta ahí me quede. A diferencia de lo que es el pedestal en anillo, que tiene 6 boquillas, entonces me da la opción de ir continuando o ir alimentando de este transformador a uno siguiente, de tal manera que si ya sean muchos, incluso pueda formar lo que viene ahí, un anillo, ¿verdad? En una instalación eléctrica. Entonces aquí, como les digo, el tipo anillo, esa es su característica, puedo continuar, ¿verdad? La alimentación hacia un siguiente transformador, y el tipo radial ya no me permitiría realizar esta opción. Tengo también lo que son las configuraciones de acuerdo al enfriamiento que se va a dar en los transformadores. Tenemos la más común, la de oil natural, air natural, o que es como se le conoce autoenfriado, pero también puedo tener que esa ventilación pueda ser forzada, como dice aquí, air force, oil natural, air force, en la cual se colocan unos ventiladores y se forza la ventilación, y con esto ganando un 33% sobre la potencia del transformador.
También tenemos para los tipos secos, lo mismo, las nomenclaturas, ¿verdad? Un AA que es autoenfriado, AFA que ya tiene un aire forzado, ¿sí? O ya puede obtener ese aire forzado en 2 pasos. Aquí también nos dice los datos para especificar mi transformador como tal. Entonces tenemos primeramente que definir la potencia del transformador, en la cual la potencia va a ser la cantidad de energía máxima entregada por dicho elemento al sistema y las unidades en las cuales se va a definir la potencia para determinar la capacidad máxima del transformador va a ser en kVA. Entonces, para los monofásicos tenemos potencias que van desde 5 kVA y pues tenemos, no sé, 50, 75, 100 kVA. Para los trifásicos van a ir potencias desde 15 kVA, pues pasando por las más comunes también de 75, 112.5, 225 kVA, etcétera. Una vez que yo haya especificado el valor de potencia, también tengo que definir las tensiones que van a llevar los devanados, tanto el primario como el secundario. Entonces aquí va a haber tanto tensiones para baja tensión como la clásica 220-127, puedo tener 440-254, o ya las tensiones de media tensión, pues obviamente van a ser para 13.2 kV, 13.8 kV, 23 kV, 34.5, etcétera. Aparte de también en lo que son los devanados, tengo que especificar su conexión, la cual puede ser delta o puede ser estrella. Y aquí pues va a depender de las necesidades que yo tenga dentro de mi sistema eléctrico. Por ejemplo, la delta se caracteriza, entre otras cosas, por servirme como una especie de filtro de armónicos. Si yo coloco una delta, digamos, para la media tensión, y hay una presencia de armónicos en mi línea de media, entonces yo lo que provoco es que esos armónicos no se vean reflejados en la parte de baja tensión. Y las estrellas me van a servir principalmente cuando yo requiera sacar 2 niveles de tensión diferentes a mi transformador, como les digo, para a lo mejor con uno alimento carga trifásica y con el otro valor de tensión alimento carga monofásica. También es importante definir el material de los devanados, ya que de igual manera que en los cables, ¿verdad? Dependiendo del tipo de material que se emplee, va a ser la corriente que se pueda transportar, o si estamos hablando de corrientes de valor igual, va a dar como resultado que un transformador con devanados de aluminio sea muchísimo más grande que uno con devanados de cobre. Entonces aquí tengo que ver que la conducción no me afecte por el tamaño a que después ese transformador no lo pueda estar alojando con facilidad, ¿verdad? Y entonces aquí yo tenga que recurrir a devanados de cobre, que pues van a ser un mejor material incluso cuando esté recurriendo a instalaciones cercanas a la costa. Ya por ir terminando, vamos a tener lo que son las normas con las cuales se va a emplear lo que es la fabricación de transformadores para lo que son particulares. Tenemos la NOM 002 de eficiencia eléctrica, transformadores de distribución hasta 500 kVA, la 116 para postes y subestaciones hasta 500 kVA, 284 transformadores de potencia mayores a 500 kVA, 285 transformadores tipo pedestal hasta 2500 kVA, la 351 es para los tipos seco y la NMX 169 son los métodos de prueba que se le practican a los transformadores. Además de esto, yo tengo esta pequeña tabla en la cual yo puedo ir definiendo el tipo de norma de acuerdo al transformador y su capacidad,
sobre todo si ya estoy trabajando con lo que son tanto productos de NMX o productos para CFE. Entonces aquí lo que son los productos destinados para particulares que cumplen con norma de ANSE, van a cumplir con las NMX, o se les conoce coloquialmente con norma J, y lo que son los de CFE van a cumplir con las normas que empiecen con K, y por lo mismo se les conoce como los norma K. Entonces, cuando estamos hablando de la norma con la cual voy a estar cumpliendo, en transformadores un término es, o los términos comunes es transformar bajo norma K o norma J. Y aquí pues nos va a decir, pues dependiendo para qué tipo de usuario es el que voy a emplear el transformador. Y bueno, aquí respetando el tiempo que tenemos para la sesión, no sé si tengan alguna duda de lo que explicamos, tanto en transformadores como lo que vimos en la parte de cables control, para que ahorita podamos nosotros retroalimentar esta parte y podamos resolver las dudas que se tengan referente a los temas que vimos en esta sesión. Ok, aquí respecto a la pregunta que nos hacen de cuál es la principal diferencia en cables multiconductores y en controles, vamos a tener uno, el número de conductores. Para cables multiconductor van a ir de 2 a 4 conductores, nada más, y los cables control de 2 a 37 conductores. Es la primera. La segunda, voy a tener en los cables control calibres del calibre 8 hasta calibre 20 o 22 AWG, y en lo que es calibres para cables multiconductores, aquí va a depender, como aquí sí puedo tener cobre y aluminio, entonces si son de cobre, van a ir del 8 a lo que es el calibre 500, y si son de aluminio, del 6 al 750. Otra diferencia que hay entre cables, controles y multiconductores, esa es muy importante, es el espesor de aislamiento. El espesor de aislamiento para cables controles es más grueso que para los cables multiconductores. Entonces ahí esa es otra diferencia como tal. También puedo, y bueno, aquí los cables multiconductores
dependiendo el tipo de material del aislamiento, voy a tener la diferente norma con la que se van a fabricar, y en el caso de los cables controles, todos van a recaer sobre una misma norma, que en este caso es la NMXJ 300 de ANSI. No, de nada. Ok, muy bien. Bueno, de igual manera, a ver, déjenme aquí escribirles. De igual manera, ahí en el chat les estoy escribiendo mi correo, que es irving.avalos@viacom.com. Ya sabemos que hay veces que luego en la presentación, pues los conceptos en el momento nos pueden quedar pues entendibles, pero hay veces que ya después con el tiempo, con las dudas, con los clientes, van saliendo nuevas, de tal manera que bueno, pues aquí dejo yo, y aquí también les está apareciendo lo que es la parte de contacto. Si ustedes tienen alguna duda después, por ejemplo, cuál es el cable control más apropiado para la aplicación que van a ocupar, qué tipo de transformador pueden emplear, o dudas sobre cada uno de los productos, si necesitan alguna ficha técnica, si necesitan algún certificado, con mucho gusto me pueden escribir. Bueno, obviamente para este tipo y para todos los demás tipos de cables y transformadores, me pueden hacer llegar las dudas que tengan. Aquí es muy importante que, como parte del servicio que nosotros tenemos, poderlos estar en la cercanía con ustedes, de tal manera que cada que ustedes trabajen con nuestros productos, siempre, siempre tengan el soporte técnico. Bueno, pues por nuestra parte ha sido todo. Agradecemos nuevamente al ingeniero Irving por apoyarnos con su capacitación, y muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes en esta conferencia el día de hoy, y por nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Hasta luego.